¿Qué onda, amistades de YouTube? Bueno, acá otra vez y ahora estoy como medio disfrazado como para el sacrificio, ¿no? De repente. Entonces puedo decir que sacrifico a mi personalidad desviada por las ilusiones de este mundo. Quien pudiera, ojalá. Hoy quiero hablar sobre el engaño del espíritu. Tengo un par de cosas acá anotadas. Todo esto también me da cuenta de una conversación que tuve el lunes con Jorge de Espacio Bransen. Tiro ahí el shout out. El engaño del espíritu. A priori, si nos quedamos con este título, probablemente un montón de hiperburros, hipiborios. Engañé. Ante el espíritu, la concha de tu madre. El engaño del espíritu. ¿De dónde viene esto del engaño del espíritu? Creo que este es un concepto también bastante tocado por los toltecas en cierto aspecto. Muchas veces pensamos que estamos haciendo algo con un sentido, con un cometido, con una orientación. Oh, voy a hacer esto, ahora te voy a poner un ejemplo mío. Y en verdad es toda una orquesta. Es toda una orquesta. Y esa orquesta está dirigida, acá es donde viene el engaño, esa orquesta está dirigida por el espíritu. Y a quien engaña el espíritu es al pequeño yo. El pequeño yo dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, total, pim, pam, pum, pam, pam. Y de repente, ¡zas! Irrumpe el espíritu. Y ahí es donde está el engaño. Siento que el engaño del espíritu viene en línea con la maldición maldita. Si no sabes lo que es la maldición maldita, porque es el primer video que estás viendo y decís qué chota será la maldición maldita, te voy a dejar en la descripción un enlace al blog donde pongo el tema de la maldición maldita. Pero el engaño del espíritu es esto, es básicamente cuando el espíritu engaña al pequeño yo en pos de que el pequeño yo se diluya y lo que quede de esa disolución del pequeño yo en verdad es un yo más verdadero, una conciencia más verdadera, un ser más original, en orientación al espíritu, en vínculo con el espíritu, en contacto con el espíritu, en escucha con el espíritu. No puedo evitar pensar que el engaño del espíritu en verdad también tiene mucho que ver con el servicio. En mi propia existencia el servicio siempre fue algo muy llamativo. En un buen aspecto y en un mal aspecto, ¿no? Muchas veces me he pecado de servicio, a veces por mis carencias, a veces por mis miedos, y el servicio era un muy buen lugar donde esconderse, pero bien aspectado creo que el servicio, el servir a otros, a una comunidad, a la humanidad en sí misma, es una aspiración sublime. Y siento que el servicio, cuando está direccionado, orquestado por el espíritu, tiene otra sustancia, ¿no? ¿Con qué voy con esto del engaño del espíritu? Hicimos un no retiro. Y yo hice el no retiro desde el lugar, ¿no? Bueno, nos vamos a juntar unos practicantes. Es un no retiro, no voy a ir a laburar como en un retiro. Bueno, laburar.
cuando das un retiro está esto, ¿no? Decís, bueno, en tal horario hay práctica, en tal horario de práctica, en tal horario de práctica, ¿no? Como que hay un schedule, hay un cronograma. Y bueno, y eso obviamente te pone en una, ¿no? Como el que está brindando el retiro, ¿no? Es estar en una. Y dije, no quiero eso, no estoy para esa hora, estoy para algo más chill. Encontrémonos con los practicantes, hagamos algo más como shanti shanti, ¿no? Un no retiro. Nos juntamos, practicamos, yo doy práctica, pero doy una práctica al día, tranqui. Después es conversar y lo que vaya saliendo y encontrarnos esto y lo otro. Espero que el video no esté con delay. Me chupo un huevo, bueno, escúchalo, si no, no lo mires. Y claro, todo eso estaba orquestado justamente de un pequeño yo. En un momento del no retiro surgió una situación donde me visitó el espíritu. Voy a tocar un poco más sobre el tema ese, de la visita del espíritu, pero resultó que apareció la situación donde, no quiero, suena mal decir tuve que, porque no fue como una obligación del tener que, pero ante la situación dije, che, voy a hacer esto. Y eso que hice excedía en una capacidad normal a lo que podría haber hecho con mi cuerpo físico únicamente. Porque si lo hacía solo con mi cuerpo físico, no aguantaba mi cuerpo físico. Quienes me conocen, no tengo un cuerpo magnánime, ¿no? Mido 1,63, peso 48 kilos. Tengo fuerza, pero como para darte una idea. Realicé con este cuerpo una acción que físicamente iba a ser muy difícil que la pueda hacer. Muy difícil. Hice una acción que anímicamente, desde el alma, si tenía que sostener esa acción únicamente alimentarme del alma, el alma se iba a quebrar, no iba a poder. Y si lo hacía desde la mente, lo mismo. La mente iba a decir, che, basta, vamos acá. ¿No? Como cuando hacemos posturas estáticas. Si querés sostener desde el cuerpo físico, haces duro, duro, duro y te duele. Si querés estar desde la mente, un poco más y viene la mente, no, basta, esto ya está, me duele todo, es insoportable. Y las emociones empiezan, ay, que me siento mal, ¿qué es esto? Y empiezan a aparecer cosas. Bueno, lo que sucedió en este momento fue que hubo una alineación de estas tres fuerzas, cuerpo, mente y alma, que quedaron bajo la cascada del espíritu. Y el espíritu que estaba guiando a estas tres fuerzas, cuerpo, mente y alma, fue lo que logró que yo pueda realizar esto de una manera. Yo lo miro así para atrás, una retrovisión, miro para atrás y digo, boludo, tremendo. Entonces desde ahí, conectándolo con esto, el engaño del espíritu era como, bueno, voy a hacer el no retiro para juntarnos, no quiero laburar, pi. Y de repente la situación que sucedió donde nos visitó el espíritu, porque en este caso también me visitó a mí porque hice la cosa, pero no sé si la computadora me está tirando, tengo una compu nueva, gente, me tira ahí, qué sé yo, no importa. Cuando el espíritu visita a alguien, a todos los que están alrededor también los está visitando. Y los toca, es como una especie de constelación. Entonces, el engaño del espíritu fue ante el pequeño yo de Ezequiel, que iba a hacer el no retiro para hacer esto un poquito y chilling, y de repente lo que pasó fue encontrarse con la posibilidad, con el evento, con la experiencia directa de la visita del espíritu, de cómo la visita del espíritu, cuando me abro ante esa visita del espíritu, cuerpo, mente y alma se ponen bajo una cascada de poder
Y hablo de poder en el término de poder del yo puedo, de las posibilidades, y también del poder de la fuerza, el poder de la capacidad, el poder de lo energético, el poder en todas sus nomenclaturas de poder. Y cómo cuando el espíritu visita, nos toca, nos conmueve también. Pero no es como que nos conmueve desde el alma, que es una conmovisión muy anímica, muy dramática. Hay una conmovisión profunda, espiritual, divina, transformadora, orientadora, que trae mucha claridad, que abre también posibilidades, que trae como caídas de fichas de cosas. Cierra la mente parasitaria y abre a una mente propia. Y la mente propia es creativa, totalmente creativa. Entonces el engaño del espíritu es una bendición para todos los que lo presencian. No importa a quién le tocó que habite el cuerpo en ese momento, pero quienes lo presencian, les toca también. Y en ese momento, claro, todo esto se orquestó, este no retiro se orquestó para este momento. Para este preciso momento se orquestó esto. El yo pequeño lo orquestó desde, bueno, vamos a hacer un encuentro, un practicante, si no voy a trabajar mucho, voy a dar una práctica nada más. Y el espíritu era como, sí, dale, boludito. Hacé el no retiro, no va a laburar, vos hacelo, hacé todo, organizalo, despreocupate, dale, yo te tiro soga, dale. Pero el espíritu, consciente de su engaño al pequeño yo, porque al pequeño yo que mucho más se le puede, lo tiene que engañar todo el tiempo. El espíritu siempre sabe. Estaba esperando el momento exacto el espíritu. En este complot silencioso del pequeño yo y el espíritu. Para que se abra la ventana. Para que se abra la ventana y en ese momento, como un rayo, aparezca y nos visite y nos transforme profundamente. A mí me transformó profundamente ese momento. Me conmovió profundamente. Me modificó profundamente ese momento. Quienes lo vivimos probablemente sepan de lo que estoy hablando y probablemente no solamente sepan, sino también capaz con estas palabras puedan recordar desde el sentir, desde el cuerpo, ese momento de transformación para nosotros, para nosotras. Después, bueno, también estábamos ahí en la mesa comiendo y yo veía 16, 17 practicantes reunidas, éramos casi todas mujeres, salvo el gran Fachi, gracias Fachi por hacer de sostén también de huevo. Y veía la mesa y ahí se van a gritar los perros. Y había un grupo de practicantes, de cultivonautas, que nos unía algo en común, que eran las prácticas de cultivo, las experiencias de cultivo, las posibilidades que nos abría el cultivo. No quiero decir secta porque no sé si me van a cortar en YouTube y eso, ¿no? Pero la no secta. Y yo estaba ahí mirando a todos charlar, comer, reírse, compartir experiencias y más. Y decía, wow. Pude co-crear esto. Y digo co-crear porque si dijera yo creé la escuela y esto y el cultivo, sería el pequeño yo hablando. Ya, viniendo de la línea que venimos, no se puede decir eso. Entonces la escuela, las prácticas fueron co-creadas con la visita del espíritu. Y estaba ahí en la mesa y veía. Mira como, qué zarpado esto, loco.
qué zarpado haber podido co-crear esto, que se sostenga, alimentarlo, sostenerlo. Lo dije 2 veces sostenerlo, pero porque hay que sostenerlo un montón. Y ahí también me doy cuenta del engaño del espíritu. Particularmente yo dudo un montón de las prácticas. Quienes me conocen, practicantes y no practicantes y personas cercanas también saben de esto, pues lo venimos charlando, yo les cuento. Lo hablo incluso abiertamente con los practicantes. Es mi parte, digamos, de trabajo que tengo que hacer con el propio valor, con la validación, con el reconocimiento. Pero el engaño del espíritu me llevó a esto, decir, sí, las prácticas hacen bien, las prácticas funcionan, la escuela está buena, la escuela genera algo. No somos únicamente locos que nos juntamos a hacer unos movimientos, a respirar, a estar de pie, a hablar de espíritu y cosas así. Va por otro lado también. Hay magia, hay posibilidades. Es una plataforma de ayuda, de sostén, de comunidad. Y creo que también lo hemos vivido en el no retiro. Hemos vivido un montón esa plataforma de comunidad. Y esa plataforma de comunidad ha sucedido en otros aspectos también, más allá de lo presencial, en formato retiro, no retiro, sino en practicantes que necesitan una mano y otros acuden a darla. Y ahí estaba yo, conmovido otra vez, engañado por el espíritu, felizmente engañado por el espíritu. Entonces, esto me trae a seguir siendo tontos, engañados por el espíritu. ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Te puedo decir, y creo que esto lo dije en un video anterior, te puedo decir que la práctica de cultivo abre la posibilidad, nos encaja en una línea, nos orienta, pero yo no lo sé. Sí, practicar te va a hacer bien, bla, 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 pero con esto hago agua. Permanecer tontos y seguir dejando que el espíritu nos engañe. Porque el engaño del espíritu es el fin del pequeño yo. De hecho, si lo miramos un poco más en mirada de águila, el pequeño yo también es necesario, porque es una parte fundamental que orquesta, prepara el teatro del engaño del espíritu. Lo prepara y lo lleva a cabo. No sabe que lo lleva a cabo para su propia perdición en cierto punto. Incluso podemos decir que en algún aspecto del pequeño yo también podemos de alguna manera ir entrenándolo, amansándolo para que siga siendo un minion, un buen minion del espíritu y su engaño. Y esto lo traigo como una reflexión también para poder mirar hacia atrás, porque yo he mirado hacia atrás con todo esto. Y yo he sido engañado por el espíritu un montón de veces. Un montón de veces. Menos mal. Más bien. Agradezco profundamente. Soy un bendecido por el espíritu y del espíritu. ¿Cuántas veces me engañó el espíritu? Y lo sufrí cuando no me daba cuenta que era un engaño. El pequeño yo lo sufre. Pero qué bien que por tal o cual motivo pude permanecer tonto y seguir siendo engañado por el espíritu. Porque el tonto que se deja ser engañado por el espíritu adquiere mucha sabiduría, adquiere mucha orientación. Al tonto que es engañado por el espíritu, todo eso se transforma en un individuo que es visitado por el espíritu, que lo ilumina, la luz del espíritu.
¿Qué más lindo que eso? ¿Qué más lindo que eso? Permitir que el espíritu sea el farol. Y al mismo tiempo el espíritu es el sendero, el camino. ¿Qué más tengo acá? Hay que permitirse, de cierta manera, encontrar cada quien la plataforma que le sea conducente para abrirse a ser visitado por el espíritu. Oh, parece, ¡hey! ¡Acá hay un tonto! ¡Acá hay un tonto! ¡Re tonto! Cada quien tendrá su plataforma para eso. Yo sé que la mía es el cultivo. Las prácticas. La escuela incluso. Son mis dispositivos para mantenerme tonto ante el espíritu. Que me engañe, que me bendiga profundamente. Que me visite. Ojalá cada día. Ojalá cada instante. Y permitir también, o observar, pues no sé si lo podemos permitir, pero es observar cómo mediante las visitas del espíritu, la trama de la vida, de la existencia, se mueve. El entramado, lo entramado, quienes estamos entramados. Un movimiento mueve todo. Movimientos tontos, capaz, mueven hilos invisibles. Por eso me parece lo interesante, el desafío, el ejercicio al mismo tiempo, de mantener la orientación al espíritu. Puedo hacer movimientos desde el pequeño yo, en pos de un beneficio sumamente personal, egoísta, cagándome en otros. Lo puedo hacer. Y no, ni siquiera voy a hablar de karma acá, como lo puedo hacer. Pero tengo en cuenta los movimientos de la trama, ¿no? Cómo se empieza a mover. Entonces de ahí, si yo puedo ver eso, puedo posicionarme en un plano más impecable y moverme desde la impecabilidad, moverme con el sabor que me deja la visita del espíritu, el aroma que me deja la visita del espíritu. Hay mucha responsabilidad. Porque una vez que nos visite el espíritu, obvio que queremos que nos visite todos los días, obvio. Pero una vez que nos visite el espíritu y vivenciamos la visita del espíritu, tenemos una experiencia directa. No nos las contaron, no hay un libro que diga, la visita del espíritu se trata de esto y de lo otro, y se siente así, y poesía mágica y qué sé yo. Cuando vivimos y nos atraviesa, se encuerpa esa visita del espíritu. Y acá traemos el mudra del dedo de espada. Cuerpo, espíritu, juntos. La mente y el alma doblegadas. En orientación. ¿Qué yo te estaba diciendo? Me olvidé. Cuando nos visita el espíritu y tenemos la experiencia directa, encuerpamos la visita del espíritu, encuerpamos, hacemos cuerpo a la experiencia. Y ahí te das cuenta que
Ser un tonto que es engañado por el espíritu es una forma de ser. Hakuna Matata. Nos posiciona en algo, eso. Nos posiciona en algo. Y capaz como... Lo había dicho alguna vez y después, bueno, me roban los conceptos. No. Los conceptos están flotando. Cuando el espíritu visita, no te queda otra. Y ni siquiera sé si lo puedes elegir. ¿Qué pasa de ser un NPC a un player? Y esa es una gran aspiración también. Empezar a transformarme en la mayor cantidad de aristas y áreas de mi vida, donde soy un NPC, convertirme en un player. Porque al NPC no lo visita el espíritu. Nos vemos la próxima, gracias por escucharme. Espero que el video se vea. Ahí estamos. Nos solemos luego. Adiós.